Pero bueno, Iniciamos el episodio 50 de Te invito a mi podcast. Voy a correr el intro primero y luego voy a hacer la pequeña prueba de calidad y después hablamos. Voy a hacer la pequeña prueba de calidad. Bueno, la pequeña prueba de calidad la hice sin querer. ¿a Ya. poco Chuy tenía ¿cómo se llama? ¿Audífonos? Audífono. Claro que sí. Corre intro. Listo. Es que tú no escuchaste el intro porque lo estoy grabando en otro lado, pero bueno, ya. Quedó. Está funcionando todo a la perfección. ¿Cómo estás, Alberto Anguiano? Todo bien, Mauricio, saludos. Si sabías que yo voy enumerando los episodios y este es el episodio 50. Y el episodio 50 le iba a tocar a Eva, pero el que iba a ser el 49 canceló y Eva fue el 49, entonces tú le robaste ese lugar. El 50. El episodio número 50. Pues qué gusto. Eh, bueno, ya sí sabías que ya vino Chuy y vino Hilario. Wow. Este, Personalidades pura ante las persona. cuales no soy digno de... ¿Por qué no traes tú alzacuellos? ¿Por qué no traigo mi alzacuellos? Generalmente no uso alzacuellos. Ay, pues. ¿Qué opinas de los que usan alzacuellos todo el tiempo? Oh, bueno, Cada pues que quien, cada quien. es una vestimenta. Bueno, platícanos Como, quién eres, a qué te dedicas, para empezar en el tema. ¿quién soy? Mi nombre es Alberto Anguiano García. Soy originario de Monterrey, Nuevo León. Pertenezco como sacerdote a esta arquidiócesis desde hace 24 años. Pero te fuiste a la Ciudad de México a radicar. Bueno, digamos que me mandaron. Ok, y con la obediencia, como tienes un voto de obediencia, pues te fuiste muy contento. Así es. Bueno, pues Sí. qué más le vamos a hacer. ¿Cuál es tu área de expertise? Porque tenemos alrededor de 45, 50 minutos para hacer el episodio. Casi nunca duran tan poquito. Va a ser un episodio muy corto comparado con los Esto otros va a ser muy episodios. breve. Breve, Entonces, poco, pero bueno. tenemos que irnos directo al grano Ujú. porque pues tú tienes una agenda muy ocupada Muy buena. y más ahorita en la cuarentena, ¿eh? O Les no quieres. vamos a hacer favor a los que nos escuchan, les vamos a hacer favor porque ciertamente ya lo dice un viejo adagio latino. Esto brevis et placevis. Sé breve y agradarás. Pues sí, pero hay La, cientos de la temas de los brevedad que. no creo que garantice el agrado en los demás, pero bueno, ya Ok. por lo menos, si uno dice Bueno, tonterías, no ¿cuál es, dice tonterías por largo tiempo. cuándo- cuál es tu área de expertise de estudio? Mi expertise, O mi tu. especialidad. Bueno, tú sabes que para que uno sea sacerdote necesita primero estudiar filosofía y la filosofía es un requerimiento para estudiar la teología. Entonces, la formación académica que la iglesia pide en el derecho canónico a los que van a ser ordenados es filosofía y Y teología. eso fue Yo gracias tengo, a Trento, lo platicó Chuy. Gracias a lo Trento. platicó Chuy. Entonces, como ya dijo Chuy, es que yo no vi todo el podcast de Chuy, Bueno, lo pero como ya sé, lo dijo sé. Chuy, entonces yo tuve que estudiar filosofía y teología y después hice en México la especialidad en teología dogmática. Y después en Roma hice el doctorado canónico eclesiástico en la misma área, en teología dogmática. La Teología teología dogmática, ¿qué es dogmática, eso? ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la teología Sí. dogmática? Bueno, en sí, la palabra dogma es una palabra original del griego, de la lengua griega. Paradójicamente significa opinión, dogma. Pero dogma en el sentido técnico significa más bien la verdad que todos, en este caso, los creyentes católicos, consideramos así, ¿no? Como una verdad esencial de nuestra fe. Si Entonces, quieres la definición sería dogma es todo aquello que la iglesia, o mejor dicho, todo lo que el magisterio de la iglesia propone a los fieles para ser creído como verdad revelada. Esa es la definición de dogma. ok. ¿Cuáles son los dogmas pues más famosos o más populares? Debe haber muchos, ¿no? Y no vamos a repasarlos todos, pero por ejemplo, la virginidad de María podría ser, ¿o no?
¿Me Los equivoco? dogmas marianos son los dogmas que más recientemente ha proclamado la Iglesia. Porque como lo mencionamos un momentito en la definición esta que di, es todo lo que la Iglesia propone para ser creído como verdad revelada. Entonces, ya ahí en esa definición tienes una distinción. Una cosa es la verdad revelada y otra Ujú, cosa es el dogma, en la medida que puede haber muchas verdades reveladas que creemos, pero ujú. que no han sido explícitamente propuestas por el magisterio de Oh, la Iglesia. Entonces, lo propio, lo específico del dogma es que el magisterio lo ha propuesto explícitamente y lo propone en circunstancias en donde hay confusión, una confusión que es, digamos, bastante extendida en la iglesia. Podrá haber teólogos, por ejemplo, podrá haber católicos creyentes que digan alguna cosa que sea contraria a la verdad revelada, pero que no alcanza a tener un impacto tan generalizado en la iglesia y entonces, bueno, se deja la opinión que corra, se deja que ujú. corra esa idea. Pero cuando se trata ya de una interpretación muy generalizada, muy extendida, que realmente afecta la unidad de la iglesia, o sea, pone en peligro la fe de la iglesia. Entonces sí, el maestro, el magisterio, interviene, aclara y delimita. Dice, mínimamente esto es lo que creemos. ¿Algún ejemplo que haya pasado? Los dogmas marianos, como tú decías, son los que recientemente la iglesia ha proclamado. Está el caso de eh, la Inmaculada Concepción, ese es del siglo XIX, 1854, proclamado por el Papa Pío IX, y luego un siglo después prácticamente el Papa Pío XII proclama la Asunción de María. ¿Y por qué se llama teología dogmática y no nada más, pues, sé qué Ah, onda buena con los pregunta. dogmas? ¿Cuál es la unión Buena con la pregunta, teología? sí, porque así como estamos haciendo la distinción entre revelación y dogma, ¿verdad? Que Ajá. en parte coinciden, pero no absolutamente, igualmente se puede hacer una distinción entre dogma y teología. Mm, Entonces, la teología en general, como la palabra lo dice, también etimológicamente es un discurso sobre Dios en general. Pero cuando estamos hablando de una teología dogmática, entonces si la teología la entendemos como una ciencia, pues tú sabes, toda ciencia tiene un objeto de estudio. Entonces, el objeto propio de estudio de esta teología, de este discurso o estudio sobre Dios, son en concreto los dogmas. O Entonces, sea, una cosa es el dogma y otra cosa es la teología, es decir, el estudio del aquella, dogma, ¿no? así es, Oh, ok, aquella ciencia teológica que se dedica a estudiar los dogmas, ok. a diferencia de una teología moral, una teología espiritual, una teología Muy pastoral, bien. etc. Bueno, una cosa más antes de terminar la pequeña introducción para adentrarnos al tema, porque ya teníamos Estamos un en el tema. intro apenas. Sí, 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 porque el episodio no va a ser de teología dogmática, habrá Ah, otros, porque tú ya habías propuesto tema, ¿eh? Y el tema ya está aquí escrito porque, bueno, en la grabación pues está mi cara, tu cara y el título del podcast y el título del episodio. Ya viene aquí al lado, la gente lo está viendo. Entonces, el título este del, episodio se oye bien, ¿eh? Lo hace interesante, parece como una serie. pues es una serie de mi vida, ¿no? La gente, Ah, invito a la gente. No te he explicado porque como no tienes mucho tiempo, no quiero gastar mucho tiempo en explicarte el concepto, pero la idea así muy rápido es, invito a mis amigos o a gente que considero que pueda ser interesante, platicamos de cosas que me generan curiosidad y como a mí me generan curiosidad demasiadas cosas, pues hay mucha variedad de temas. Entonces no hay una serie en cuanto a una línea cronológica de temas que tengan que ver, o sea, que tengan algo en común, sino por el contrario, ¿no? Pero todo tiene que ver con algo que he vivido o con experiencias mías y la idea es pues que después mis hijos lo puedan escuchar y que me conozcan y que conozcan a toda la gente que puede llegar a ¿se interesar. usarán los podcasts cuando nazcan tus hijos? ¿Todavía? Bueno, Yo- quedarán en el archivo pero ahí. quedarán en el archivo, sí, sí, sí. Y esperemos que evolucione. Pero bueno, es un pequeño audio que se deja. El podcast en realidad es solo audio. Se sube a una plataforma donde escuchas puro audio, pero también pues, se puede subir agregándole video a plataformas como YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Eh, ya por último, para poder entrar al Grabar tema, la intro. sí, ya para terminar la intro, tu tesis doctoral
el tema fue pecado original. Y es un Sí, sí. tema muy controversial. ¿Cómo le podrías explicar qué es el pecado original a alguien? Pues que simplemente no se le hace lógico, no, para él no tendría sentido que que una persona, que un bebé nazca ya con un pecado heredado. Porque, como tú y yo sabemos, Adán y Eva no son personajes históricos y la catequesis que se da comúnmente, básica, pues es el pecado de Adán y Eva, ¿no? La manzana, que ni siquiera era manzana, era un fruto. Pero bueno, el fruto que se comieron, eso Dios nos ha castigado con eso. Entonces suena muy básico y la gente va creciendo y dice, oye, no, no, pues no me suena, como que no tiene sentido. Para empezar, ni existieron históricamente y además, ¿por qué yo tendría que pagar por un pecado de ellos? Es una tontería, pero hay mucho más profundidad, según lo poco que me has platicado, pero nunca me quieres contar porque dices, tendrías que saber teología para entenderlo. Entonces, bueno, tomando en cuenta que la gente que pueda escuchar esto no ha estudiado teología, ¿cómo lo podrías explicar para no sonar a que es el pecado del fruto? Afortunadamente hice en la introducción una distinción entre dogma y teología. Ajá, Entonces, ¿cuál es el dogma? El dogma es, así es la definición dogmática, lo que ajá, se puede decir dogmáticamente es la privación de la justicia y de la santidad original. Esa es la definición de pecado original. Obviamente, por ejemplo, en un curso de teología, yo a los estudiantes les digo, miren, lo primero que tenemos que clarificar es cuál es el contenido dogmático. ¿Por qué es importante? Porque sobre el pecado original hemos oído decir muchas cosas y los mismos autores de teología, allá por los años 50, lo primero que se propusieron cuando un documento del Papa, una carta encíclica del Papa Pío XII, ajá. habló sobre el tema. Entonces, los teólogos, a partir de ese momento, 1950, lo que hicieron fue, bueno, vamos a clarificar, porque no está claro, vamos a clarificar qué es lo que la Iglesia ha dicho en distintas ocasiones, qué es lo que el magisterio de la Iglesia ha dicho con respecto al pecado original y qué es en realidad el contenido dogmático del pecado original. Entonces, eso es lo primero que hay que clarificar. Y después entramos en teología. ¿Cómo se puede interpretar eso? Ok. ¿Verdad? Entonces, yo digo que es afortunada la distinción Mil que hemos novecientos hecho. cincuenta, ¿eh? O sea, hace bien poquito. 1950, el documento al que me estoy refiriendo, la carta encíclica, se llama Humani Generis, Ok. del Papa Pío XII. Muy interesante porque es un documento, es una carta en donde el Papa expresa preocupaciones eh, sobre la situación, yo diría, la situación todavía moderna en el siglo XX, 20. pero la tendencia moderna alcanza hasta la primera mitad del siglo XX. Entonces, hay en la iglesia también una tendencia a interpretar los dogmas de manera racional. Eso técnicamente se le conoce en teología como el modernismo. O sea, el Antes no había término. racionalismo para los dogmas, era nomás así es y ya. Pero ahora se racionaliza, a eso te refieres? No, 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 no. Siempre, el dogma siempre se ha tratado, es decir, los dogmas tienen históricamente como su origen un ejercicio de razón de parte de los creyentes, de parte de la comunidad cristiana, ¿sí? Ujú. Pero cuando hablamos de modernidad, estamos hablando de un término histórico muy asociado a una forma de pensar. Ok. Entonces, la modernidad tiene que ver con un paradigma, un cambio de paradigma que afecta esencialmente al modo como se piensa. Entonces, ¿qué sucede en la época moderna? Que en la época moderna, a partir de las investigaciones de Isaac Newton, el modo de concebir el mundo cambia radicalmente. Entonces, la física se convierte en el modelo de la ciencia. Y es ahí donde se va a introducir en la cultura, en la filosofía sobre todo, que es la que permea la cultura, se va a introducir la famosa idea, pues la noción de que es verdad solo aquello que podemos comprobar mediante, mediante la precisión científica, que es precisión matemática, según el modelo Ok. de Newton. Entonces,
en ese contexto, en ese ámbito, es que se dice que lo que predomina es la razón matemática, ¿sí? Ok. Y la razón matemática viene prácticamente a desplazar el modo de pensamiento que caracterizó al medievo. El medievo, como periodo histórico, fue un periodo que se distinguió por un conocimiento hecho desde la perspectiva de Dios. O sea, Dios es el que explica los fenómenos, ¿no? Y en todo caso, esta manera de entender a Dios tiene que ser confrontado con la razón filosófica que en aquel tiempo era la razón aristotélica. Ok. Entonces, bueno, eso se deja a un lado, entramos en la Edad Moderna y la teología se ve fuertemente cuestionada por este nuevo modelo de pensamiento y algunos teólogos, sobre todo en el siglo XIX, tratan entonces de explicar ahora los dogmas de fe con los modelos, con este modelo pues moderno, y eso es lo que llamamos en teología como modernismo. El modernismo es entonces esta tendencia teológica que busca explicar desde la filosofía moderna los dogmas. Ok. Y es un intento de racionalización de la fe. Entonces, desde el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, la iglesia está muy en guardia con Pío IX, que tuvo un pontificado muy largo, y luego, hasta última fecha, con Pío XII, está muy atenta a que la teología en este sentido pues no caiga en el exceso de racionalizar la fe. Entonces, en ese contexto, Pío XII, entre muchas otras cosas, en la encíclica Humani Generis, advierte que los católicos no están condicionados por su fe en cuanto a la hipótesis. En ese momento se le consideraba una hipótesis. Juan Pablo II más tarde va a decir que se trata no de una hipótesis, sino más bien, dice él, de una teoría. Pero en aquel tiempo, Pío XII dice, cuando se trata de la hipótesis de la evolución, los hijos de la iglesia no están condicionados, pueden aceptar la hipótesis de la evolución. Dice, solo en lo que se refiere al cuerpo y en lo que se refiere al alma, en ese caso, ahí sí los hijos de la iglesia, los fieles, tienen que ser cuidadosos porque la iglesia no acepta que el alma evolucione. El alma, dice, la crea Dios directamente cuando un ser humano es concebido. Y luego, dice el Papa, pero hay otra hipótesis, dice. Digo, esta hipótesis, dice luego, puede ser motivo también de preocupación en el terreno teológico cuando se habla de pecado original, Ujú. porque derivado de la hipótesis de la evolución está el supuesto de que a lo mejor no venimos de una sola pareja. Entonces, dice, cuando se trata del poligenismo, ¿qué quiere decir poligenismo? Cuando se trata del hecho de que a lo mejor nosotros no descendemos de una sola pareja, sino de varias parejas, Ujú. dice, los hijos de la iglesia no tienen libertad para aceptar el supuesto de que entonces habría en el comienzo varias parejas, porque eso pondría en riesgo el dogma del pecado original. Y entonces explica el Papa qué sería el pecado original. Dice, es el pecado que cometido al inicio de la historia por un solo Adán, se transmitió a toda la descendencia, no por imitación, sino por propagación. Y dice, eso es conforme a lo que dice la Escritura y es conforme a lo que dice también la tradición de la iglesia y lo que enseña el magisterio. Entonces dice, ahí sí no se puede o no se ve cómo conciliar lo que dice la hipótesis del poligenismo con lo que dice el dogma. Entonces se trata de una pregunta muy interesante la que hace el Papa, ¿verdad? Eso fue el 50, no fue Juan Pablo. 1950. ¿Y ha evolucionado ese pensamiento más? Claro, sí, a partir de ahí es que te decía A partir de que, ahí inicia como toda la investigación. o sea, a partir de ahí es que en la época reciente los teólogos se abocaron a analizar el asunto del pecado original, como que el Papa puso el dedo en la llaga otra vez a partir de esta encíclica, porque él hace la pregunta así, no se ve cómo conciliar
lo que dice la hipótesis del poligenismo con lo que afirma la Iglesia sobre pecado original. Entonces, ¿Y ya se concilió? Ya se debe haber conciliado, ¿no? ¿Ya algunos lo teólogos, conciliaste tú? algunos teólogos dicen, bueno, el Papa está preguntando qué podemos hacer al respecto. Él dice, no se ve cómo, pero no es un no No es imposible. taxativo, Él sino no se le ocurrió. está preguntando, es una pregunta como retórica, ¿no? Entonces O así lo una interpretan invitación a investigar, ¿no? a pensar. Entonces así lo interpretan y entonces surge esta investigación muy intensa que va de los años 50 prácticamente hasta el año 90. Ya después de eso se apaga un poquito la investigación y ya no tenemos otra investigación más reciente que la de un servidor. Ah, no te creas. No, pero si no recuerdo mal, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, estamos hablando del 2001 al 2005, que fue cuando la defendí. En este periodo, yo estuve tratando de investigar qué había al respecto y, bueno, académicamente hablando, y sí había una tesis que te digo, si no recuerdo mal, era del 2009, perdón, del 2009, de 1999 de un italiano, Scanziani. Entonces él hace un trabajo también de pecado original. Pero ¿Y bueno, en qué quedó? O sea, ya me explicaste toda la introducción para poder entender tu explicación. Ahora dame la explicación. ¿Cómo es compatible, pues ya lo que ya había dicho yo al principio, ¿no? ¿Cómo es compatible la idea de un pecado heredado con la evolución, con el poligenismo, como le llamabas? Que no venimos de una sola pareja, sino de varias. es que este es un problema muy complejo. Yo nunca te dije que Que ya estaba. yo no he querido hablar del tema contigo, no porque no quiera, porque Sí, porque no como hay tú dijiste, tiempo nunca. porque te dije yo, no, tienes que estudiar, ¿cómo te dices que no sabes Teología. teología? No Primero sabes teología. gradúate de No, teología. Nada, es no, no. broma, no, pero O siempre sea, necesitamos muchas horas. no es que porque no sepas teología, no, es que, o sea, precisamente este tema lleva todo un curso en teología, o sea, no se puede decir tan rápido. Por ejemplo, aquí hay una cuestión muy interesante. Si tú te fijas, lo que se está confrontando es precisamente una afirmación de ciencia. Ajá. Es, hay una hipótesis científica según la cual parece que todo el género humano no proviene de una sola pareja, Ajá. es poligenismo. Y dice el Papa, y esto no puede conciliarse con lo que dice el dogma, y que el dogma dice que el pecado que todos tenemos proviene del pecado cometido por un solo Adán. Uh-huh. Entonces, ¿qué se está poniendo? En el fondo, ¿qué es lo que se está poniendo en contra o cuáles son las afirmaciones aquí precisamente en controversia? Una es de naturaleza, como repito, de naturaleza científica y otra es de naturaleza teológica. Entendiendo aquí por ciencia, la ciencia al estilo empirista, ¿no? O sea, ciencia de comprobación. La teología no es una ciencia de comprobación. Okay. Entonces, aquí lo primero que nos tendremos que plantear es si en el objeto, si la teología, dicha, considerada ampliamente, es una ciencia porque tiene un objeto de estudio y porque tiene un principio, tiene principios a partir de los cuales estudia ese objeto para llegar a conclusiones ciertas, bueno, entonces la pregunta que habría que hacernos es si esa afirmación de naturaleza científica puede afectar a estos postulados de la ciencia teológica. ¿Puede o no puede? ¿O Pues yo estamos creo, mezclando cosas? pues yo creo que se debe de poder Entonces, conciliar, ¿no? A lo mejor, se debe poder, pues se sí, debe poder. yo creo que se debe de poder. Bueno, lo que sí podemos decir es que no, ciertamente no debe haber controversias. Es decir, yo no puedo creer, como católico, yo no puedo creer que, por decir, que no exista la ley de la gravedad. O sea, Uh-huh. que mi fe me pida a mí no creer en la ley de la gravedad. Pues sería Que me, un absurdo. exacto.
Entonces, eso contradice mi propia fe. Entonces, en ese sentido, no puede ser que haya contradicción. Si la ciencia dice, pero al creyente, y esto es a donde quiero llegar, al creyente no, en sí no le preocupa hacer la conciliación. Ya tuvimos en la época moderna, al comienzo de la época moderna, cuando se empieza a dar este boom de descubrimientos con el nuevo método científico de comprobación, entonces tuvimos un auge de descubrimientos que inmediatamente iba descalificando lo que se venía diciendo anteriormente desde otra perspectiva. Y entonces esas descalificaciones eran, pues entonces, era prácticamente una conclusión, entonces Dios no existe. Dios no existe porque ahora ya sabemos cómo, por decir, Claro. ahora ya sabemos cómo llueve. Sí, sí, Entonces, sí. no es cierto que exista una bóveda que Dios abre, no, ya sabemos cómo llueve. Y entonces, como ya sabemos cómo llueve y lo podemos explicar, entonces, conclusión, Dios no existe. Y entonces la teología obviamente se tuvo que defender, ¿no? Entonces, ¿cómo que Dios no existe? No, sí existe. Y una primera manera, vamos a decir, una primera reacción es tratar de conciliar lo que decía la ciencia Ajá. con lo que dice la teología. Esto a propósito de tu pregunta, ¿podemos o no podemos conciliar? Entonces, este intento de arreglar lo que dice la fe con lo que dice la ciencia es un camino ya explorado que todavía persiste en el cristianismo, en alguna tendencia del cristianismo protestante, este, y que, por ejemplo, en materia cosmológica se llama creacionismo. Entonces, yo no sé si tú o los que nos escuchan recuerdan la película Dios no ha muerto. Yo no lo he Eh, visto. que- caray. No, pues no. Tienes Perdón. que verla, tienes que verla. Ok. Es una película. ¿No has visto Game of Thrones? Mande. ¿No has visto No, Game of Thrones? Cuando veas toda la historia de Westeros, hablamos de bueno, película. bueno. Y bueno, ¿qué más? Entonces, en esta película, Dios no ha muerto, la primera parte, porque tiene dos partes. Ahora, la segunda no me gustó, la primera sí, porque es protestante, pero se trata de la discusión que establece el profesor de filosofía con uno de los alumnos. El alumno es creyente y entonces el profesor en su primera clase de filosofía pues desacredita la fe, la postura Sí, sí. religiosa, el muchacho se siente cuestionado y entonces va a investigar a propósito, ¿no? Y hace 3 presentaciones, si no recuerdo mal, ahí en la clase, pero las presentaciones van en la línea precisamente cosmológica, es decir, la Biblia, cuando nos habla, por ejemplo, en el Génesis de que Dios creó todo en 6 días, es un relato mitológico porque ahora científicamente sabemos que Ujú. eso no pudo haber sucedido en 6 días. Entonces el muchacho intenta una explicación, claro, con los datos actuales que hay de la ciencia y hace su Ujú. interpretación. Eso es todavía un tipo de lo que de este intento de conciliar lo que dice la fe en lenguaje de la ciencia Ujú. y se llama concordismo propiamente. Entonces, el concordismo como un camino histórico ya explorado, te digo, en el cristianismo, ha sido rechazado por el catolicismo. O sea, nosotros no asumimos la postura concordista. Ok. Por ejemplo, el caso más típico del concordismo, seguramente muchos lo conocen, tú lo conocerás, es esa explicación sacada de la manga según la cual estos 6 días de la creación representan las eras geológicas. Sí, no. Eso es una es un intento de defender lo indefendible, ya. O sea, Bueno, ya fue. No, no, no fue en 6 días, ya basta. Ya basta. no, pero la cosa es que no simplemente, una cosa es, o sea, los que podrían decir que no fue en 6 días son los que avalan la postura, o sea, apoyan en la postura científica. O sea, Ujú. para ellos es claro que no fue en 6 días. Pero hay un católico que intenta, o algún cristiano, no Ajá. hablar simplemente de los católicos, que intenta salvar a capa y espada lo que dice la Biblia y entonces encuentra la manera de cómo salvarlo. ¿Cómo lo haces? Es que no son 6 días de 24 horas, son eras geológicas. Y entonces ya coincidimos con lo que dice la ciencia. ¿Sí me explico? Sí, pero a lo mejor hay otra explicación mejor que es, pues,
Pues no fueron 6 días, pero fue una manera en que intentaron entender el mundo los que lo escribieron y podemos aprender algo de eso, ¿no? Y ya. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Es que cómo podemos estudiar críticamente o científicamente los relatos bíblicos? Ah, bueno, pues aplicando los principios de la ciencia, por ejemplo, literaria o de la ciencia de la interpretación. Y entonces ahí si aplicamos esos criterios, nos vamos a dar cuenta que el relato del Génesis, de la creación en 6 días, es un relato que tiene un sentido muy distinto a la intención o a la pregunta moderna de cómo se originó el mundo. Ujú. La pregunta de cómo se originó el mundo es una pregunta científica moderna y el autor bíblico, el escritor bíblico, no intentó dar respuesta a esa pregunta. Fue otro el planteamiento según su Ujú. contexto, etcétera. Sí. Pero eso solamente lo podemos saber una vez que nosotros, te digo, investigamos o leemos el pasaje bíblico según los principios de la crítica literaria o Sí, porque el joven de la película trata de dar un argumento que también se lo pueden matar, ¿no? ¿Me explico? sí, O sí, sea, sí. entra en el juego del otro y no tienes por qué entrar en el juego del otro porque vas a perder. Y, es decir, si ahorita la teoría más plausible sobre el origen del cosmos es el Big Bang, y al rato aparece Pues una otra. teoría diferente, entonces nosotros decimos, pues es que todo coincidía, nuestra fe Sí, coincidía con lo que sí, decía. ya lo empataste con el Big Bang porque te la piraste y ahora hay que empatarla con la otra. Entonces, Exactamente. creo que Pero debe. bueno, no nos interesa, te digo, o sea, no nos toca a nosotros juzgar la veracidad o falsedad de las teorías científicas. ¿No? Pasa volviendo a nuestro tema, poligenismo, monogenismo. Entonces, si en los años 50 estaba de moda la hipótesis del poligenismo, ahora se dice recientemente que los científicos, la comunidad científica, llega al consenso de que es más plausible un origen monogenético de la especie humana, ¿sí? Ah, Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ni nos tuvo que haber entristecido el hecho de que se sí. dijera que el origen pudiera haber sido poligenético, ni ahora Ahora echamos, resulta que siempre tuvimos razón. Ya ven, entonces, siempre tuvimos razón nosotros. Pues no. no. ¿Por qué? Y esto es lo importante que tenemos que aclarar, que la naturaleza de la investigación teológica es distinta de la naturaleza de la ciencia de tipo matemático. O sea, Entiendo. Me, me son queda aspectos. claro, creo que es interesante y me quedan Entonces, claras en las ese posturas, sentido, pero ahora, ya, la ya para pregunta que terminar la hiciste, introducción, la pregunta que hiciste fue, ¿cómo conciliar? Entonces, lo primero que hemos hecho hasta aquí es descartar el el conciliar. supuesto de que esta conciliación es una conciliación concordista. No. Es que Incluso, mi pregunta no iba incluso, por ahí. A lo mejor sonó no, así yo no lo o... digo por ti, yo Sí, digo porque quienes nos escuchan pudieran no quiere decir que tenga estar en que esto. empatarse el pecado Exacto. original narrado en el Génesis con, Pero, con la evolución, no tiene que no, empatarse, y esto pero... lo podemos nosotros ahora decir con más serenidad, pero fíjate, la pregunta la está haciendo el Papa Pío XII en 1950, Ok. ¿sí? O sea, es el mismo Papa el que nos está poniendo el problema de, a ¿Se ver, conciliaron? ¿No se concilia o no se concilia? ¿se relaciona o no se relaciona? Tenemos un problema, bueno, a ver, ¿cómo se va a ir esclareciendo el problema la pregunta que hizo el Papa? Se va a ir esclareciendo en la medida que se dice, a ver, no, si poligenismo o monogenismo son hipótesis hechas desde la perspectiva científica, eso a nosotros no nos Pero conflictúa. tenemos que no contradecirlo tampoco. O sea, tiene que haber algo que, a pesar de que no Ah, tenga que... claro. O sea, es A lo que eso te me decía, refería yo con... A lo nosotros, mejor la palabra estaba mal, nosotros, porque a lo mejor conciliar es hacer lo que hizo el joven este que trató de darle una explicación científica a un texto bíblico cuando no se puede a veces, o casi siempre o siempre. Pero a lo mejor, ¿cómo puede entonces... reformulo la pregunta, ¿cómo pueden ir a la par? A lo mejor no conciliar, pero ir a la par, sin contradecirse sí, una con otra. sí, sí. Bueno, primero, para eso, lo primero que hay que hacer es entonces hacer esa distinción. Y una Ujú. vez que hemos hecho esa distinción, decimos, bueno, ¿qué sí es lo propio?
de nuestro discurso. Y lo propio de nuestro discurso, lo vamos a decir así en pocas palabras, es lo que tiene que ver con nuestra salvación. Entonces, ¿a qué problemas, por ejemplo, tú me lo dirás, a qué problemas se enfrenta un católico cuando escucha decir que todos nacemos con un pecado? Pues a decir, Que un bebé es es inocente, además ¿por qué un habría...? pecado que Es... cometió Sí, Adán y su señora esposa, Eva, no la tuya, su señora la de esposa, él. Eva. Entonces, Más por culpa de ella, pero bueno. más con culpa de ella, según el relato bíblico. Pero Pero... fíjate, el relato bíblico dice eso, ¿no? Dice que fue Eva la que comió el fruto del árbol prohibido, pero la tradición teológicamente siempre ha hablado del pecado de Adán. Bueno, X, No paréntesis, importa. no importa. Entonces, la cosa es, tú decías, lo mencionabas en la intro, ¿verdad? Tú Todavía decías, estamos en la intro. que está, híjole. Entonces, tú decías que Adán y Eva, a ver si te interpreto bien, no son personajes históricos, Exacto. no son personajes. ¡Ah! ¿Hay una herejía por ahí? No. Entramos en el problema de qué es lo histórico, ¿no? Ok. Esa es otra cosa. Por eso Ok. te digo que aquí nos podemos pasar horas y horas hasta hacer todo un curso de teología al respecto, pero suena muy drástico y mucha gente creyente de buena voluntad se siente ofendida cuando oye esto. Entonces me han estado engañando Sí. y pues no, no hay tal engaño, pero yo no me atrevería a decir tanto que no son personajes históricos, o para ponerlo de una manera todavía, no sé si más cruda o más clara, no estamos diciendo que no son personajes reales. O sea, la Biblia no nos miente, no nos engaña, pero lo importante es esto: la verdad de la Biblia no es una verdad de tipo historiográfico. No es ¿Qué bueno. es la historiografía? Es la ciencia moderna que trata de documentar hechos. Sí. Entonces, como el método es empírico, trata de probar y comprobar, entonces la ciencia moderna sobre los hechos, sobre los acontecimientos, la llamamos así historiografía. Ok. Pero esta es una ciencia moderna. Desde antes tenemos la historia, y la historia antes se regía por otros principios, no los mismos de la ciencia moderna. Entonces, a su modo, la Biblia cuenta cosas que a lo mejor no entran dentro de esta categoría historiográfica, pero eso no quiere decir que la Biblia mienta o Ok. que la Biblia Cuando, dígame. pero cuando es una metáfora, pues no es una mentira, pero es algo que Y no es también real. entramos en el problema y es una metáfora, bah, X. No Entonces, im- es, qué sí podemos ver? ¿Con qué nos podemos quedar? Por ejemplo, el Papa Pablo VI, después de Pío XII, bueno, está haciendo un poquito la cronología de los papas para ubicarnos. Pío XII, después viene Juan XXIII, que convoca el Concilio Vaticano II, que concluye, como tú sabes, en 1965. Prácticamente el pontificado de Juan XXIII dura muy poco, apenas algunos años, y luego entra al relevo Pablo VI. Entonces, acabado el concilio de 1966, un año prácticamente después de la clausura, el concilio concluye en el 65, ujú. en el 66, en julio del 66, el Papa Pablo VI convoca a algunos teólogos a un simposio para que averigüen, para que investiguen, para que discutan acerca del pecado original, porque el Papa hace este racionamiento. Con el Concilio Vaticano II, como lo platicó Chuy, tenemos un concilio, diríamos, muy peculiar, porque es un concilio llamado pastoral, en cuanto que su preocupación no es anatemizar a la gente, no es condenarla, sino su preocupación es más bien cómo vamos precisamente a hacernos entender por la gente y cómo la vamos a evangelizar. Y entonces el Papa dice, bueno, si la tarea pastoral de la iglesia es evangelizarla para salvarla, ¿de qué la vamos a salvar? Pues de qué la podríamos salvar sino del pecado. ¿Y de cuál pecado? Pues del original. Pero ¿qué es el pecado original? Señores teólogos, explíquenos qué es el pecado original.
Entonces el Papa convoca este simposio y en ese simposio, bueno, hay toda una discusión que pues obviamente no va a concluir en nada prácticamente, ¿no? Es un proceso de investigación que apenas tiene una etapa que se va a proseguir, ¿no? Pero te digo, una de las primeras luces es esta distinción, bueno, pero la teología no tiene que conflictuarse con las verdades científicas. Ella más bien tiene que ver con las verdades que atañen a nuestra salvación, aunque como tú dices, lo que atañe a nuestra salvación no puede ir en contra eh, de lo que dice la razón científica. Entonces, bueno, Adán y Eva, ¿qué? ¿Existieron o no existieron? En el discurso que les dirigió Pablo VI a estos teólogos, les dice, por favor investiguen sobre el pecado cometido por el primer hombre. Ya no dice Adán, dice por el primer hombre. Entonces, podríamos nosotros saber quién fue el primer hombre y podríamos saber si este primer hombre cometió o no un pecado y qué pecado fue, Pues yo creo que no. ¿no? No podemos Entonces saber. ya tenemos una de las primeras 4 grandes objeciones que se le ponen a este dogma. Y se le conoce así como la objeción epistemológica, porque por epistemología entendemos la ciencia del conocimiento. Entonces se le conoce como objeción epistemológica porque es preguntarnos cómo podemos saber qué ocurrió en los comienzos de la historia como para poder decir que desde que existe el ser humano sobre la tierra, el primer ser humano cometió este pecado que después se transmitió a toda la descendencia. Pero luego ahí está la segunda objeción. Bueno, y todos descendemos de este primer hombre. ¿Hubo un primer hombre, hubo una primera pareja o hubieron varias? Claro. Entonces, ahí es donde se entrecruza la afirmación científica con la afirmación teológica. Y luego, ¿por qué el pecado de un primer ser humano afecta a toda la naturaleza humana, a todo el género humano? Tercera objeción. Si tú cometes un pecado, Por sí. ¿Por qué lo heredaría? ¿por qué lo vas a Ya no heredar? heredamos ni las deudas, imagínate. Bueno, o sea, tus pecados, gracias a Dios, no los va a heredar tu hijo. Gracias a Dios. Mauricio. Mauro. En todo caso, lo que va a heredar es parte del nombre, Claro. pero nada más. Un nombre parecido. Así es. Bueno, ¿y luego? Entonces, no va a heredar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado por principio es personal y nada más. Este pecado, dicho sea de paso, lo dicen, por ejemplo, un gran teólogo como es Tomás de Aquino en la Suma Teológica, este pecado es el único pecado que no se llama pecado personal, pero por principio el pecado es personal y si es personal, entonces es voluntario. Uh-huh. Entonces ya estamos ahí ante 2 objeciones más. Una, cómo un pecado personal puede afectar a todos los demás, y eso se llama la objeción física, cómo puede afectar a toda la naturaleza humana. Por eso se le llama objeción física, porque physis quiere decir naturaleza. Okay. Y luego, si el pecado, por definición, como hemos dicho, es voluntario, entonces, ¿cómo es que un niño que todavía no hace uso de su voluntad puede llamarse pecador? ¿Cuántas objeciones son, Mauri? Van back 5, ¿cuánto? ¿4? 4. Bueno, ¿y luego? Repasando, recapitulando, la primera, ¿cuál fue? No sabemos si es un hombre o varios. Objeción epistemológica, ¿cómo sabemos lo que ocurrió al principio? Segundo, objeción biológica, ¿Cómo sabemos que ¿cómo fue uno? podemos, cómo podemos saber, sí, que Que venimos solo de existió uno. solamente una pareja y de ahí viene todo el género humano? Y luego la objeción física, 3, cómo es que el pecado de uno afecta a toda la naturaleza humana. Y cuarta y más obvia y lógica Que el pecado es objeción es personal. cómo, cómo podemos afirmar que alguien que no ha hecho uso de su voluntad se puede llamar pecador.
Entonces, ya desde los tiempos de San Agustín hay que ubicar este asunto. Esto no fue en los 60, esto fue Tomás de Aquino. No, bueno, lo que pasa es que la discusión teológica contemporánea la ubicamos a partir de 1950, Ujú. ¿verdad? Pero el Papa cuando dice no se ve cómo conciliar Ok. la hipótesis del poligenismo con lo que dice la Sí, sí, sí. escritura, o sea, el Papa ya se está refiriendo a algo que es muy antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero las Entonces, objeciones son recientes, ¿no? Estas cuatro objeciones son recientes. buena pregunta, ¿por qué? Porque la objeción epistemológica esta de cómo podemos saber lo que ocurrió en el principio, ¿tú crees que haya sido una pregunta que se hayan puesto, por decir, antes, en el siglo XIII, A lo mejor siglo no. XII? Pues no, porque ellos asumían que lo que decía la Biblia Sí. sobre el género humano así Era era. historiográfico. Entonces, esa objeción es de nuestro tiempo, Ok. no es de aquella época. Segunda objeción, ¿Cómo se resuelven la las cuatro? no, pues cada una tiene su, o sea, no podemos. Yo creo que vamos a tener que hacer varios episodios. O sea, aquí no podemos en un chischás ya Bueno, resolver. o sea, hoy no vamos a hablar de ¿Por qué no? matrimonio e hijos, entonces. Pues si quieres le pasamos al matrimonio No, de no, hijos. terminemos nomás terminemos la introducción. Yo creo que no vamos a terminar con porque yo creo que si damos una conclusión, vamos a dejar insatisfechos a muchos porque va a haber más preguntas. ¿No? En todo caso, tú podrías decir, bueno, contéstame esta pregunta, pero una precisa pregunta, pero seguro que de ahí van a salir otras. No sé si más bien en lugar de poner las preguntas, pues tú me las vas a tener que ir haciendo, ¿no? Pues Porque las acabo no de van a hacer. quedar. Entonces, sería Ya para cerrar la pues intro. la introducción sobre Y pecado original. Haremos un episodio exclusivo de pecado original. Ya vimos que hay bien, tela bien, para bien. cortar. Yo me Pero imaginé ahorita que este era el tema. no, no, no. Pero ya para cerrar la introducción y poder Y qué pasar a mala lo otro. onda que yo me fui por el pecado original como si fuera el tema, Como si fuera tu expertise. como si fuera mi ¿Cómo se expertise. resuelven estas cuatro? Bueno, ¿se resolvieron las cuatro objeciones? Se pueden resolver, ¿Ok? se Ya, pueden resolver. pues dinos cómo se resolvieron las cuatro, hombre. Ya así un resumen de las resoluciones. Voy a decirte lo que creo yo. Tiene que ver Eso. con la naturaleza humana del ser humano hacia pecar. Y de ahí viene, o no tiene que ver porque el pecado original puede llegar a interpretarse como un pecado hecho por otra persona que te heredó, que es como se ha enseñado y creo que no, o sea, tiene muchos fallos eso, tiene mucha ilógica, por lo que acabas de decir. Yo podría haber estado en esas objeciones, pero, pero la resolución podría ser, según el poco entendimiento que tengo o lo que puedo llegar a pensar, puede ser, dime si estoy bien o mal, o si tiene algo que ver, puede ser esa como naturaleza, ¿no? Tenemos una naturaleza pecadora y Dios nos salva de esa naturaleza pecadora o de esa naturaleza hacer el mal, aunque no hayamos cometido mal, y eso podría interpretarse como pecado original o no tiene nada que ver. La pregunta que tendríamos que hacerte ahí, si de lo que se trata es de que tenemos una naturaleza pecadora, es ¿y quién nos dio esa naturaleza? Por qué somos? No, porque la Porque, asumimos libremente. Dios nos dio la libertad y asumimos libremente esa pero naturaleza. la naturaleza no es algo que se asume libremente. Ah, entonces, pues yo no sé sobre naturalezas, yo estoy nomás pensando, te estoy diciendo. ¿No? Porque la definición etimológica de naturaleza podría ser del latín natus res. Res, Bueno, cosa. última Y pregunta. natus, con lo que se nace. Entonces, Bueno, yo última pregunta nazo para pasar al otro tema. Y luego hacemos un episodio de esto, ¿no? de pecado original. Este, Por lo pronto, que quede claro que dejamos plantear las preguntas, que a sí. lo mejor son más importantes que las No, no respuestas. son más importantes. Las respuestas creo que son más. En este No, caso creo porque que son más te dan que importantes. pensar. No, para eso son para otras cosas. Para esto no. Para esto dame la Para esto respuesta y no, ya. aquí queríamos una respuesta. Sí, aquí queríamos una Bueno, respuesta. vamos entonces, vamos a Digo, responder a ok. la, O sea, ponme una a nada pensar más en cosas que me ayuden en a. breve. Vamos a responder a una que es, como te dije, esta es la primera objeción, la epistemológica es de otro tiempo, es de la época moderna.
Esa no se la ponían allá, esa Sí, pregunta no se la ponían ni Tomás ni sí, sí, Agustín. sí. Pero la pregunta que sí le hicieron a San Agustín, que es donde se empieza a formular este dogma con San San Agustín, Agustín, siglo cuarto, para los que nos están escuchando. para los que nos están escuchando, finales del siglo cuarto, Ok, comienzos del quinto. ok. Muere, muere en el 431 San Agustín. Bueno, entonces, la pregunta que sí le hicieron a San Agustín, obispos, un obispo en concreto, un obispo de Italia, Julián de Clana, la pregunta que sí le hizo fue, ¿cómo es, cómo te atreves tú a decir que un niño que todavía no ha nacido, bueno, un niño más bien que tiene, que no ha hecho uso de su voluntad, es pecador? ¿Cómo te atreves a decir eso? Y que Dios, si ese niño muere sin haberse bautizado, que Dios lo va a mandar al infierno. ¿Cómo te atreves a decirlo? O sea, Sí, sí, sí. no hay lógica. Tú mismo, le dice Julián de Plana a San Agustín, has afirmado que no hay pecado sin voluntad. Entonces, esta se llama la objeción moral. O moral porque entendemos que la moral tiene que ver con el ejercicio de la voluntad. Entonces, ¿cómo puede llamarse pecador alguien que no ha hecho uso de su voluntad? Es la objeción más común y yo diría la propia del sentido común. Ok, O sea, una mamá dice, oye, ¿cómo es que mi niño tiene pecado? claro. Bueno, ¿cómo lo respondemos en breve? Si es posible responder en Pues breve. tal vez podríamos responderlo con el egoísmo que tiene un bebé, que todos, que solo llora para conseguir lo que quiere y manipula. Que yo digo, no Bueno, es lo que yo pienso, pero podría interpretarse así o no. hemos dicho dos cosas, que el pecado, por definición, es voluntario, ¿no? Ujú. Vamos a fijarnos en eso. La objeción dice, no puede haber pecado donde no hay voluntad. ¿Qué es pecado? Pecado, te lo pregunto, ¿a qué se opone? ¿A qué concepto se opone? ¿Cuál A la es el gracia, a la antónimo? A gracia. gracia, exacto. ¿Se opone a gracia o se opone a santidad? Ok, Muchas veces pensamos que el antónimo o implícitamente pensamos que el antónimo de pecado es lo bueno, ok. ¿no? ¿Cuál es el antónimo de lo bueno? Malo. Malo. Ujú. Entonces, yo no digo que el niño, la iglesia no dice que el niño nació malo. Ok. Si el antónimo de pecado es santidad, y yo digo que el niño nació en pecado, ¿qué estoy Que diciendo? no nació santo. Eso. Y la santidad es perfección. ¿En qué sentido perfección? Es otra cosa. Pero ya dimos una pista. Lo que confesamos Ok. es, el niño no nació Santo. delincuente. Ajá. El niño, no estamos diciendo que nació delincuente. Lo que estamos diciendo es que no es santo como Dios es santo. O sea que Ahora, no es como Dios. no es como Dios. ¿Quién es santo? Dios. ¿Y quién soy yo? Pecador. Tú, aunque te hayas confesado ahorita y vayas a misa y comulgues, yo creo que no tienes objeción en rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados. O sea, tú delante de Dios te confiesas pecador. Aunque acabes de borrar tus pecados Aunque por medio de acabes la... de Ajá. comulgar y te Ajá. digas, personalmente no has cometido un pecado. Porque además, si el pecado se opone entonces a santidad, el pecado no siempre coincide con lo malo. Ok. No todo lo que es malo, perdón, no todos los pecados tienen que ver con maldades. Algunos sí, pero algunos no. Así. Todo lo que es malo es pecado. Todo lo que es malo es pecado. Pero no todo pecado está siempre implicando un acto malo. Ok. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el famoso pecado de omisión. ¿Qué tiene de malo que tú no vayas por precaución ahorita a un hospital a ayudar a alguien? ¿Qué tiene de malo? No, no, no. Nada. No tiene nada de malo. Pero podemos decir que puedes cometer una omisión, porque podrías hacer un bien, ¿verdad? Con riesgo de tu vida para favorecer a alguien. Entonces, ahí es donde se introduce el tema del pecado
y de la santidad. La santidad es mucho más que hacer cosas buenas. Ok. Ahora, pecado implica voluntad. Un niño que nace no ha hecho uso de su voluntad. ¿Cómo le vamos a llamar pecador? Bueno, no ha hecho uso de su voluntad, pero este niño tiene la voluntad humana. ¿Qué es lo que caracteriza al ser humano si no su razón y su voluntad? Entonces, cuando nosotros decimos que el niño es pecador, lo que estamos diciendo es humano. Y como es humano, entonces es pecador, no es Dios, no es santo, en pocas palabras. Eso tiene más explicación, pero Ok, para dejarlo aquí en breve, para dejarlo en breve. Y última pregunta para cerrar este tema, sí, ya no ya relacionado con eso, sino con prácticas. no nos va a cortar el Zoom porque ya son las No, 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 18. ya no nos cortó. Porque cuando son Ya dos no nos personas no corta, nos corta cuando pero somos sí, más yo de sí te dos. voy a cortar. No, Entonces, hombre. Entonces el tema ya del matrimonio no se tocó. ¿cuál es el tema del matrimonio? Matrimonio para toda la vida. 15, 15 minutos, ¿Qué? 15 minutos. Sí, nomás voy a concluir el tema del pecado. ¿Por qué crees tú o qué podríamos hacer para que estos conceptos se entiendan mejor en las pláticas bautismales a los padrinos y a los papás? Porque yo considero a nivel práctico que no se enseña bien. En la Sí, mayoría de las parroquias se enseña más es pecador y es malo y nada que ver, ¿no? O sea, hay muchas sí. contradicciones con cómo se enseña con la razón humana, cuando ya los teólogos a lo mejor llegaron a conclusiones mejores y no contradice la razón humana, pero como se enseña sí. Y ahí Mira, es... yo creo que primero pues se aprecia el trabajo de muchos catequistas, ¿verdad? No se demerita y no se dice que haya ignorancia. Lo que podemos decir más bien es que falta formación en general. Sí Sí, nos falta mucha pero no te estoy formación. hablando nada más de catequistas, estoy hablando también de sacerdotes, ¿verdad? También, también. O sea, cuando yo hablo de catequistas no me estoy refiriendo simplemente a los laicos, me Ah, refiero a todo el que ejerce la función ah, de ok. catequista. ¿Eh? Entonces, en nuestra catequesis, va mejor la palabra así, en nuestra catequesis, ciertamente, al principio iniciamos haciendo la distinción entre revelación y dogma, y luego seguimos con dogma y teología. Todavía hay otra, dogma y catequesis, ¿no? Si quisiéramos poner un orden, yo diría, el punto de partida sería eh, la revelación, a la que la revelación es el acto de Dios, Dios se revela, y el acto propio del ser humano es la fe. Ahí está un segundo término. Y la fe es algo que primeramente se comunica, se anuncia. Y entonces en ese anuncio lo que tenemos es la catequesis. Eso es la catequesis, querigma y catequismo junto. Ahora, el primer anuncio, querigma y catequesis, es un anuncio que tiene la característica de ser algo que apela a la persona en lo que le es más propio como persona. ¿Qué es lo que es más propio de nosotros como personas? El afecto, ¿no? Y entonces, esta apelación a la persona, a su afecto, no se hace desde aquí. Benedicto XVI, en una de sus encíclicas muy bonita, Deus Caritas Est, dice en el primer número que uno no se hace creyente por una convicción ética. Dice que uno más bien es creyente porque acepta el regalo de la fe, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Pero, pero entonces es muy importante, la catequesis no apela a la razón, o sea, no te van a convencer la catequesis. Ujú. Y es por eso que seguimos usando un lenguaje tradicional que está lleno de símbolos o de un lenguaje simbólico, como por ejemplo en la relación de pareja, cuando un novio se le declara a la novia, pues hay un rito, hay una simbología, hay palabras, hay poesía que luego parecieran una mentira cuando empiezan a vivir juntos. Tú podrás decir otra cosa Ya, porque ya, con Eva ya, te ha ido muy bien. ya Y entramos íbamos al a tema de entrar al tema del de la matrimonio. pareja. Bueno, entonces tú Así es podrás como decir otra fusionamos el cosa, tema y fue la sí, transición. pero, pero de acuerdo, estamos claros que estamos en una etapa de una relación interpersonal y esa etapa tiene su propio lenguaje, entonces no lo demeritamos, pero a la hora de madurar ese lenguaje y el significado de ese lenguaje necesitamos de la teología.
Entonces, a nadie le mienten en el catecismo cuando le enseñan que Adán y Eva cometieron un pecado y ese pecado es herencia para toda la humanidad, etcétera. Sí. A nadie se le miente, pero eso tiene que ser explicado mm, en otras categorías, que son las teológicas. Entonces, volviendo a tu pregunta, necesitamos sí más formación para, sin hacer todo un discurso teológico. O sea, si tú me hubieras preguntado a lo mejor, ¿cómo explicas catequéticamente el pecado original? Podemos seguir un ejemplo, pero es un ejemplo, no es un argumento. Y acá estábamos por el lado de los argumentos. ¿Cómo me explicas el pecado original? ¿Verdad? Entonces, podemos ir a una ilustración catequética del pecado original, que esa ilustración catequética no es fácil hacerla si no tienes previamente, yo digo, pues obviamente el conocimiento teológico, precisamente para no desdecir lo que afirma la fe, la catequesis. ¿Más o Bueno, menos? más o menos, más o menos. Tenemos que hacer Más. otro episodio. Ahorita toquemos rápido el tema del matrimonio. Yo creo Que que tú haces preguntas, diríamos, caras, o sea, preguntas no fáciles, caras, de las caras. no se pueden responder Bueno, en 10 bueno, minutos. bueno. ¿Cuánto tiempo te queda? Así que la culpa no es mía, La culpa queridos, no es del, ¿cómo se todos los que nos dice? están escuchando, no es la culpa La de un culpa no es del servidor. indio, sino el que lo hace compadre. ¿Cómo, Yo cómo me va el dicho? disculpo por no responder puntualmente, pero es que estas preguntas no se responden puntualmente. Puntualmente. Ok. Son las preguntas que hace Entonces, Mauricio. yo le voy a cambiar la verdad es que la mayoría del episodio se habló del pecado original, entonces yo creo que voy a cambiarle el nombre, porque íbamos a hablar del matrimonio, Ah, entonces, porque el episodio tiene su nombre. pues le Es había que yo puesto el nombre, pero lo voy a no, cambiar. no, no vi la publicidad, Sí, yo te había dicho matrimonio para toda la vida, pero ya lo voy a tener que cambiar. Y pero no me entonces, mandaste el episodio, me lo hubieras mandado, pues ahí está. te dije al principio, pero empezamos con la introducción del pecado original y nos quedamos Oh, ahí. Pero bueno, ahora, a modo de conclusión, en vez de que lo que hicimos fue la introducción, en realidad lo que hicimos ya fue el episodio, a modo de conclusión, hablemos un poco de matrimonio, conclusión. porque el Y pecado original empezó por un matrimonio, el de Adán y Eva. bueno, este, matrimonio. Es que no, las preguntas aquí van a ser también muy largas, ¿no? Está muy complicado, muy complicado. No sé Matrimonio, no sé si Daniel. podemos hacer una conclusión de Una de matrimonio ellas. o hablar de ya el No, siguiente. porque no podemos concluir lo que no se ha empezado. Sí, cierto. Tenemos que cambiarle el nombre al episodio, y hacer un teaser para el siguiente episodio que será de matrimonio. ¿Cómo ves? Pues sí, lo que podríamos decir ciertamente es que, por ejemplo, en la celebración del rito católico del matrimonio, una de las lecturas que se suele utilizar es la del Génesis, del relato que le llamamos ya vista, el relato del capítulo 2 del libro del Génesis, donde Adán duerme y Dios de la costilla de Adán sacó a Eva ¿Ok? y cuando despertó Adán vio a la Esta sí mujer y es dijo, carne de mi carne. wow, y entonces se avienta una poesía. Y digo que podríamos relacionar el tema del pecado original y el del matrimonio a propósito de que en el rito, te digo, católico del matrimonio, una de las lecturas que se suele hacer es esta. Y yo recuerdo en alguna ocasión que iba a casar una pareja, pues les dije que escogieran sus lecturas Ajá. y entonces ellos hicieron alusión a este pasaje diciendo, queremos una misa diferente, con lecturas que no sean las clásicas que se utilizan, porque por ejemplo, ese pasaje, dijeron, de Eva sacada de la costilla de Adán, es un pasaje muy machista, Ujú. no, es pésimo, o sea, y además es un mito allá, ¿no? Que nada que ver en nuestro tiempo. Sí. Entonces, wow, dices, es un relato bellísimo, pero no es de nuestros tiempos. Entonces, yo lo que quiero decir en todo caso es que necesitamos, a propósito de la realidad del matrimonio, necesitamos siempre hacer lecturas pues, que no sean anacrónicas, ¿no? Este,
lecturas que no tengan que ver más bien con lo que yo quiero escuchar, sino que tengamos la apertura de escuchar. Pasa con la pareja, ¿no? Ahora que se cuestiona tanto el modelo de familia, Se nos podemos cuestiona. Yo tengo un episodio hablando de la monogamia, cuestionando la monogamia. A raíz de que vimos una serie donde había swingers, entonces tratamos de analizar si realmente eso podría funcionar en la sociedad ¿Con actual. quién trataste de analizar eso? Con un amigo. No, está bien, está padre. Pues bueno, llegar Bueno, a pues, buscar conclusiones y pero buscar ¿qué es esto? si eso ¿Qué podría es funcionar esto? o no podría funcionar en nuestra sociedad. A lo que me refiero es que tenemos un contexto hoy muy diferente eh, en cuanto a la experiencia de pareja. O sea, la experiencia de pareja hoy, pues no es una, es múltiple, es muy compleja y entonces, ¿Qué te refieres a con la, múltiple? ¿cómo? ¿A qué te refieres con múltiple? Por ejemplo, tú has mencionado un estilo, ¿no? De vivir la relación entre, que ya no es una pareja. Ah, o sea, los que hacen swingers. Yo pensaba que te referías a lo común que es, si hay monogamia, pero para mucha gente puede Bueno, ser por momentos. O sea, al final de cuentas, mucha gente tiene varias parejas a lo largo de su vida, de una por una, pero siguen siendo muchas, ¿no? No es que esté mal, pero... lo que quiere decir como tal, la pareja monógama Ajá, o el concepto occidental cristiano de pareja está muy asociado a la monogamia, ¿no? ujú. Entonces, si vamos a hablar de pareja, las preguntas van a multiplicarse en la medida que la experiencia de la relación de pareja también es múltiple. Ujú. Y yo digo, bueno, pues tenemos que ubicar cuál es el propósito cristiano en una pareja cristiana creyente, y distinguirlo, bueno, del resto de experiencias que se tienen a propósito de la pareja. Muy bien. Ese podría ser el siguiente episodio. Si así lo aclaramos, podría ser. Allá para cuando estemos celebrando Pentecostés, A ver, ¿cuándo puedes hacer otro episodio? pues lo No, 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 platicaremos. no. Yo necesito que te comprometas aquí con la audiencia. Necesito que saques tu agenda y te comprometas porque si no, nunca se va a hacer. Lo vamos a platicar. Oye, pero ¿por qué no invitas a un moralista mejor? Pues Alguien. tráetelo. La idea es que poco a poco se vayan sumando. Un día podemos hacer un Zoom con varios. Yo me lo traigo. Pues yo no conozco un moralista. Pero Y yo podemos por traer, imagínate uno con tráete a tu Carlitos. amigo, Imagínate tráete a Carlitos, tú, Chuy y yo aquí en el estudio, ya cuando se acabe la pandemia. Dale, muy bien. Podemos Me hacer parece muy un bien. pequeño Cuando se debate, acabe la pero, pandemia, pero podemos hacer por Zoom con Carlitos también y con Chuy. bueno, está Falta, bien. falta el episodio de Carlitos individual. Ah, pues primero pone a Carlitos individual. No, para poder hacerlo juntos, pero para poder hacer el siguiente contigo, ¿cuándo? Tú dime. Estamos a 20 de abril. Pero vamos a hacer un foro, ¿no? Con los No, tres. no, no, eso es aparte. Eso es aparte. Es otro proyecto. Es otro O sea, proyecto. ahorita el compromiso es el siguiente episodio. Vámonos Pues tú paso a paso. no vas a traer un moralista. No, no conozco a ningún moralista. Bueno, o sea, o a tu amigo con el que estás platicando. Ah, pues un amigo, es un amigo. ¿Eh? Tráelo y hacemos una plática entre los tres. Pero primero tenemos que hacer el episodio del matrimonio para toda la vida. Que era Matrimonio para toda la vida. primero hacemos eso y luego ya le metemos la controversia del moralista. ¿Cuándo Me puedes hacer el parece. siguiente? Porque hoy le voy a tener que cambiar el título a Pecado Original y Unos luego 15 días, Mauri. 15 días. ¿Qué te Más o parece menos. en 2 lunes? Más o menos, no, hombre. Tu falta de compromiso es lo que hace que esta relación esté flaqueando. Está flaqueando, ¿no? En absoluto. En 15 días es lunes 4. ¿Te parece? Muy bien, me parece. ¿Te comprometes con la audiencia? Me comprometo. Prometo. Lunes 4 entre 4 y 5 pm. Así ¿Vas a andar es. bien? Ahorita estás en Monterrey y ya no alcanzamos a platicar nada de eso. ¿Estás en Monterrey o estás en Ciudad de Aquí estamos México? en Monterrey, aquí estamos. ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta que no pase la pandemia. ¿Y te gustaría, otra pregunta dura, difícil, ¿te gustaría algún día estar al frente de una parroquia o apoyar en alguna parroquia
fuera de lo académico, porque la gente no sabe, pero tú te dedicas a lo académico, das clases, ¿no? En la Universidad Pontificia de México, y es lo que más te gusta, pero también el acompañamiento al feligrés, el acompañamiento Claro, al laico, pues tiene lo suyo, ¿no? Está padre. ya lo tuyo es muy bonito. ¿Te gustaría Sí, algún día estar en parroquia? ¿O prefieres cómo toda la no. vida estar en académico? No, no, bueno, estamos abiertos. El ministerio tiene múltiples facetas. Ahorita me ha tocado Muy bien. dedicarme a esto. Es lo que mejor, digo, imagínate, es lo que mejor sé hacer. Imagínate lo otro. No, no sé, no sé. Ok. Entonces, no, sí me gustaría, claro, pero uno no se manda solo, uno No, obedece. definitivamente. El obispo Don Rogelio, hay que invitar a Don Rogelio, ¿no? Ah, también, sí, sí, Nomás que a él sí. sí no lo conozco. A él sí no lo No, conozco. tu obispo, No, pues fíjate, y no lo conozco. ¿Cómo qué está esa barbaridad. cercanía con el pueblo regiomontano? Búscalo, búscalo. Ándale. Vamos a buscarlo e invitarlo a un episodio. Si ya vino el de Linares, puede venir el de Monterrey. ¿Por qué no? Imagínate. Bueno, pues entonces nos vemos en 15 días. Hacemos el episodio del 15 matrimonio. días más. Ok, ¿Cómo te la muy pasaste? bien, ¿Disfrutaste? ¿Te sentiste a gusto? muy a gusto. Qué bueno. Qué bueno, Muy un gusto platicar contigo. Tuvimos que aprovechar el tiempo. Espero que la siguiente puedas dedicarle más. Se nos pueden ir horas y pues bueno, mientras 3 tengamos horas el en esto, tiempo. no, pobre No, yo audiencia. lo puedo luego partir en partes y lo subo en partes. Lo subo Ah, completo y en partes. no, 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 tampoco. Pues sí, ¿Cuánto dura cada parte? lo que sea. A veces 15 minutos, a veces 20, a veces 10. Pero sí, sí, siempre subo el episodio completo. Sobre todas las plataformas de podcast, ahí sí, pues tú puedes irlo escuchando, le pones pausa, llegas a tu destino en el carro y ahí lo paras y luego le sigues. Pero en las plataformas de redes sociales es más complicado. Entonces, bueno, también estoy tratando de subir partes, que es muy difícil porque me toma mucho tiempo partir. Pero siempre lo subo completo primero. Ahorita lo voy a subir completo y ya va a estar. Y a lo mejor en unas cuantas semanas voy subiendo partes y así. Pero bueno, no importa que dure lo que tenga que durar, porque acuérdate que el objetivo principal es dejarle un legado a Mauro. A Mauro. Que pueda, que Pues ya, pueda. ya, por lo pronto ya le dejaste el nombre. A la mitad. El nombre a medias. No, va a tener su propio nombre Exacto. y su propia identidad. Eso, Bueno, muy bien. nos vemos en 2 semanas. Un gusto platicar contigo. Esperemos Igual, que se saludos a pueda Evita, hacer. saludos Esperemos a toda tu que ahora audiencia. Carlitos también venga y luego podamos hacer uno los cuatro o incluso con Hilario también los cinco. Estaría chido. O Wow, con mi amigo Camargo, el moralista, y tú. ya está. Está bueno, bye.